Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal, Gaby, César, sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Olá, el holocausto. El lugar donde ofrecer el Olá. Al aplicar a nosotros la manera en que los sacerdotes procesaban la ofrenda, debemos hacernos esta pregunta: ¿quiénes son los sacerdotes que sirven hoy en día? Para contestar esta pregunta tenemos que comprender que el holocausto no era presentado en la casa del oferente, sino en la tienda de reunión donde se encontraban el altar y los sacerdotes. Esto tipifica el hecho de que no ofrecemos a Mashiach como holocausto en nuestras casas, sino en las reuniones de la congregación. En las reuniones de la congregación tenemos el altar y también tenemos a los santos, los sacerdotes que sirven. O sea que el Olá es una ofrenda que se hace en la congregación, en la reunión. Ahí quizás un nuevo creyente ofrezca de manera natural a Mashiach como dos aves. El Mashiach que él presenta, entonces, podría ser procesado por las oraciones y los testimonios de otros santos. Esto lo vamos a ver un poco mejor más adelante. A medida que este nuevo creyente escuche estas oraciones y testimonios, tal vez caiga en cuenta de que su manera de presentar a Mashiach era natural y no había sido aún procesada. Con el tiempo y el crecimiento nos damos cuenta de que éramos simples, sobre todo al principio. No obstante, algunos de los sacerdotes procesaron la ofrenda a favor de él. Por lo tanto, los sacerdotes son los santos que en las reuniones de la congregación procesan un holocausto que ha sido presentado de manera natural. Cuando entramos en esta vida de la novia, probablemente la manera en que presentamos a Mashiach, ya sea al ofrecer una oración o al dar un testimonio, era bastante natural. Pero a medida en que hemos ido avanzando y creciendo, nuestra manera de presentar a Mashiach poco a poco ha llegado a ser menos natural y más espiritual, más en el Ruach, ¿no es cierto? Ahora lo que muchos ofrecen de Mashiach principalmente es algo que ha sido procesado, que ha sido vivido, vivenciado, ¿no es cierto? Con todo, es posible que en cierto modo la manera en que lo presentemos siga siendo natural. Por ejemplo, puede ser que alabe al Adón por su bondad, pero que todavía tengamos un entendimiento natural acerca de la bondad del Adón. De cualquier manera, Él sigue capacitándonos y sigue haciéndonos profundizar. Podríamos decir que en Vallicra 1 el ofrecimiento de las tórtolas o los palominos se efectuaba en dos etapas. La etapa antes que la ofrenda fuese procesada y la etapa después de que había sido procesada. En la primera etapa la ofrenda aún estaba entera y en una condición natural. En esta etapa la ofrenda no podía ser aceptada por Elohim. Después que la ofrenda era procesada, se encontraba en la segunda etapa, ya estaba preparado todo el animal para ser ofrecido, ¿no es cierto? Y por lo tanto estaba lista para que Elohim la aceptara. Sin embargo, el proceso lo realizaba el sacerdote y no el oferente, de ahí la importancia de crecer en Mashiach constantemente. Todos debemos ver que la diferencia en las clases de holocaustos no radica solamente en su tamaño, que es evidente a primera vista, pero no es la importancia mayor, sino también en la manera de ser ofrecidos. En la vida de congregación, los que son jóvenes presentan a un Mashiach muy pequeño en tamaño, por lógica, y además lo presentan de una manera natural, es decir, lo ofrecen sin procesarlo.
Los que tienen más madurez y experiencia no solo presentan a un Mashiach de mayor tamaño, sino que presentan a Mashiach absolutamente de una manera procesada. Por ejemplo, ellos lavan con agua las partes internas y las piernas de su holocausto, lo cual indica que ellos han experimentado a Mashiach en el aspecto de que él fue conservado limpio por el poder del Ruach HaKodesh. Los santos maduros experimentan Mashiach de manera detallada. Ellos entienden los pensamientos, los sentimientos y las decisiones de Mashiach. Han vivido más tiempo y se han dedicado, obviamente, a vivir más tiempo en mezclándose con Mashiach. No se hacen tantas preguntas y se someten más rápidamente a sus órdenes. Los que experimentan a Mashiach de esta manera sentirán aprecio por los detalles acerca de la vida del Adón descritos en los 4 evangelios, también en todo el Tanaj, toda esa maravilla de detalles que encontramos en los rincones del Tanaj es precioso a nuestros ojos. En la experiencia de ellos, Mashiach ha sido cortado en trozos, por lo cual sienten aprecio por Mashiach de una manera fina y detallada y bien concisa, bien estudiada, por así decir, pero es más un estudio de vida. No experimentan de manera externa a un Mashiach entero, ¿no es cierto? Sino que al cortar a Mashiach en trozos, ellos penetran en las profundidades de su ser. Puedo testificar que hace muchos años no experimentaba Mashiach de manera tan detallada como lo experimento hoy, pero eso requiere un camino de vida. O sea, no se trata de estar esforzándonos en correr una carrera de lectura, como si leer mucho nos hiciera algo, sino que se trata de un camino de vida en el cual necesitamos pasar la vida caminando con él. Eso lleva tiempo físico real. Ahora, cuando ofrezco Mashiach a Elohim como holocausto, presento a un Mashiach que ya ha sido cortado en trozos, que reconozco las partes, ¿no es cierto? Puedo tener mucho más aprecio por cada una de sus virtudes y dones. Al principio lo veía más como una cosa general, ¿no es cierto? Los que ofrecen a Mashiach como aves de una manera natural necesitan que los santos de más edad, de más camino, en calidad de sacerdotes, les ayuden a procesar su ofrenda. Sin embargo, es posible que si los santos de más edad procesen la ofrenda presentada por un joven Kadosh, ¿no es cierto?, se ofenda. La mayoría de los nuevos, por estar más en la carne y el alma, se ofenden cuando son ayudados o corregidos. Esto no es una cuestión de edad, al contrario. Un nuevo puede ser un adulto y es más duro aún porque el mundo lo ha convencido de que es maduro, es adulto, o sea, ya está cocinado, ¿no es cierto? Quizás a esa persona le moleste el hecho de que le desnuquen su ofrenda, le quiten el buche y las plumas. Vamos a ver después cuál es el proceso para las aves. Por ejemplo, supongamos que en la reunión un hermano joven testifique de la mansedumbre del Adón, declarando que él siempre es manso. Más tarde, un hermano de más experiencia podría citar los casos en los que el Adón, por ejemplo, purificó el templo y respondió a los fariseos, con lo cual resalta el hecho de que algunas veces el Adón Yahshua no fue manso. Al oír esto, el hermano joven tal vez sienta que el hermano de más experiencia desnucó su ofrenda, por así decir, una ofrenda que él había presentado entera y sin haberla procesado. Generalmente el hermano nuevo no ve el equilibrio perfecto de Mashiach. Eso requiere años de vida y se inclina a un lado del péndulo nada más. Pero si tenemos un Mashiach procesado por su gloria y su gracia, si caminamos con él lo tendremos todos, lo conoceremos en su equilibrio perfecto. Quisiera pedirles a los que llevan muchos años en la vida de congregación que recuerden sus experiencias de cuando presentaban a Mashiach en las reuniones de la congregación, sí, cuando eran jóvenes. Lo que ustedes ofrecieron mediante su oración y su testimonio no era en gran medida procesado por los demás, por los sacerdotes. Cuando apenas llegamos, apenas comenzamos, siempre tuvimos ayuda, entre comillas, ¿no es cierto? Es posible que tales ofrendas en su mayor parte hayan sido despedazadas. Quizás hubo un momento en que pensaron, nunca voy a volver a ofrecer nada de esta manera. Con el tiempo deben llegar a ser no solo un oferente, sino también un sacerdote que ayuda a otros a procesar las ofrendas que ellos vienen a presentar. Los holocaustos mencionados en Vayikra 1 no representan el tamaño de Mashiach en sí mismo. Vamos a ver
saber que son diferentes animales. Ni siquiera un novillo tipifica adecuadamente el verdadero tamaño de Mashiach, ¿no es cierto? Nadie, ni siquiera Shaul podría experimentar a Mashiach conforme su verdadero tamaño. Esa es la realidad. Por tanto, lo que ofrecemos de Mashiach como holocausto corresponde únicamente a lo que hemos llegado a comprender, entender y apreciar de Mashiach. Incluso en nuestra predicación o enseñanza podemos presentar a Mashiach de una manera natural. Por ejemplo, es posible que en una reunión alguien predique a Mashiach, pero que lo haga de una manera casi completamente natural, presentar a Mashiach según su entendimiento natural. Como resultado, Mashiach no es presentado como realmente Él es, sino como lo concibe la persona. Nosotros ponemos mucho en la interpretación de las cosas, ponemos mucho de nosotros mismos y de esa manera, no es mala intención, pero sí se hace, le bajamos el nivel, lo bajamos a nuestro nivel porque nuestra comprensión tiene un límite, por lo tanto hasta ahí lo rebajamos. Entonces Mashiach no es presentado como realmente es. Muchas veces lo que vemos no es a Mashiach pleno en el testimonio de una persona, sino únicamente la parte que ha procesado. Esto ciertamente forma parte de nuestro camino de crecimiento, por lo que no debemos despreciar el día de los pequeños comienzos, como dice Sejarián en capítulo 4, pero al contrario debemos alentarlos a continuar avanzando y no detenerse. En los primeros años de mi ministerio, la manera en que presentaba Mashiach era en gran medida natural. En aquel entonces no conocía a Mashiach como lo conozco hoy. Hoy en día, por la misericordia de la manera en que presento a Mashiach por medio de mi enseñanza y predicación ya no es en gran medida natural, por lo que aspiro y deseo que cada vez lo sea menos, ciertamente, por su gracia. Realmente es un camino que requiere tiempo físico. Entonces, a no desesperarse porque apenas hemos comenzado, porque simple y sencillamente tenemos que esperar a crecer. Como los chicos no se puede estar pidiendo ser adultos hoy mismo, ¿no es cierto? Mi punto es que la manera en que ofrezcamos a Mashiach como holocausto varía según el entendimiento, la comprensión, el aprecio y la experiencia que tengamos de él. A medida que obtengamos un mejor entendimiento, comprensión, aprecio y experiencia de Mashiach, también mejorará la manera en que lo ofrezcamos, porque la manera en que lo hemos vivido es que podemos ofrecerlo, ¿no es cierto? No podemos ofrecer algo que no hemos recibido. Con el tiempo, todo lo natural, especialmente cualquier concepto carnal, ¿no es cierto?, relacionado con la manera en que ofrecemos a Mashiach, será eliminado. Y si todavía ofrecemos a Mashiach como 2 aves, necesitaremos que los santos más experimentados procesen nuestra ofrenda. Pero cuando tengamos más experiencia y madurez, no vamos a necesitar más esta clase de ayuda por parte de los sacerdotes que sirven. No solo podemos ofrecernos corderos y permita hasta novillos, ¿no es cierto? Esto va en el tamaño de nuestra experiencia, sino que podremos hasta ayudar a otros, justamente, porque esa es la carrera de nuestra fe en servicio. Que todos podamos adentrarnos en las profundidades del ser de Mashiach y experimentarle de una manera profunda, fina y detallada. Si ofrecemos a Mashiach como novillo o cordero y si degollamos este holocausto, lo desollamos, lo cortamos en trozos y lavamos sus partes internas y sus piernas, demostraremos con eso que sentimos aprecio por Mashiach y le experimentaremos no solamente entero, sino de manera detallada. Por supuesto, esto no quiere decir estar haciendo daños, sino estar estudiándolo verdaderamente, vivenciándolo pedazo a pedazo. De este modo, lo que se ha puesto al fuego sobre el altar será aceptado por Elohim como incienso aromático. Esta es la clase de holocausto que satisface a nuestro Padre. Shalom, Katy. Shalom, Mili. Shalom, Carla. Shalom, Marlene. Bienvenida. El Corbán Olá. El mal llamado libro de Levítico realmente se llama Vayikra, ¿no es cierto? Y significa Él llamó, porque empieza Yahweh llamó a Moshe. Llamar afuera por nombre es separar a alguien para una tarea específica y especial. Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Él le dijo, habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada.
La palabra para ofrenda es corbán, ¿no es cierto? Significa algo que es acercado al altar, un presente, una ofrenda que se realiza para acercamiento. Después continúa en el Pasuk 3, si su ofrenda, su corbán es ofrenda quemada, o sea, holocausto, hola, de la manada. Entonces ahí, ofrenda quemada es hola, que significa escalón o gradas, ir subiendo, ¿no es cierto? Por eso que va subiendo, como ascendiendo. Por lo general, se lo utiliza siempre para el holocausto, ¿no es cierto? Quiere decir que lo que se quema sube, como el humo que asciende. Entonces, la frase que queda formada es corbán olá, ¿no es cierto? Este corbán olá, traducido normalmente como holocausto, porque es quemado por completo, ¿no es cierto? También como ofrenda quemada o cosas similares, serviría para traer expiación al que lo ofrece. La palabra hebrea para expiación es kofar, ¿sí? Que es una raíz primaria que significa cubrir con betún, que ya sabemos que es la palabra que fue utilizada para el arca, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiamos. Figurativamente significa expiar, condonar, aplacar, anular, apaciguar, ¿no es cierto? Esta acción nos habla de un indulto temporal limitado y condicionado a la sangre de toros, carneros y machos cabríos, los pichones, etcétera, ¿no es cierto? Todos los animales que pueden ser ofrecidos. Esta ofrenda que podía y a veces debía ser diaria, solo cubría, ¿sí? Como el betún de brea, de ciprés o el cofar que cubrió por dentro y por fuera el arca. Solo una vez al año, en Yom Kippur, esta expiación perdonaba al pueblo, o sea, cubría todos sus pecados, ¿no es cierto? Pero solo en Yeshua conseguimos cofar para siempre, ¿no es cierto? Por todos los tiempos y todas las épocas, una sola vez y para siempre. Todas las ofrendas de ascensión, como las oblaciones, son llamadas korbanot, que es el plural justamente de corbán, y sirven para acercarse a Yahweh. Este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la reunión. Prestemos atención. Un olé es uno que hace aliyah, ¿sí? Como se dice en hebreo, es uno que sube para leer la Torá en la sinagoga, ¿no es cierto? Y también uno que inmigra a Israel, que viaja. Los dos son llamados olé, ¿sí? En plural, olim. De esto aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. En este sentido, todas estas palabras lo que están relacionando es la actitud de ascender hacia Yahweh, acercarnos hacia Él, en ascensión hacia Él. O sea, que nosotros, sus hijos, estamos tratando de elevarnos hacia el Padre. Esa es más o menos la connotación que transmiten estas palabras. Por lo tanto, esto tiene que ser hecho con fuego. Evidentemente, el sacrificio de la ascensión, ¿no es cierto? Es para los ricos y el sacrificio del minjá, la oblación es para los pobres, porque en eso también está todo contemplado, ¿no es cierto? Se lo llama olá o minjá, ¿no es cierto? Pero es justamente para que ninguno pudiera no tener la mínima opción y vamos a ver que llega hasta el mínimo de lo más mínimo para que nadie quede separado de esta ascensión, de esta reunión con el Padre. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Elohim una ofrenda, y aquí dice minjá, del fruto de la tierra. ¿Sí? Y Elohim miró con agrado a Jebel y a su ofrenda, y también dice minjá, ¿sí? Pero Caín su minjá no miró con agrado. En este texto aparece entonces la palabra minjá, que significa don, presente, un regalo, una cosa que se ofrece, ¿no es cierto? Normalmente esta palabra es usada para ofrendas sin sangre, ofrendas vegetales, ¿sí? Pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. En ese momento por lo menos significaba. ¿Cuál es la diferencia entre olá y minjá? El olá se da de los animales y el minjá normalmente
se da de los productos del campo. Si son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá, y las vamos a encontrar. La palabra olá aparece por primera vez en Bereshit, ¿no es cierto? 8:20, donde está escrito: edificó Noaj un altar a Elohim, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda, olá, de ascensión en el altar. Otro vocablo que es usado solamente 2 veces es kol, que significa todo, ¿no es cierto? Es kol, completo, en totalidad. Estas palabras se derivan del hecho de que los holocaustos eran enteramente consumidos. Entonces sabemos que es una ofrenda completamente quemada, no debía sobrar nada. Y que al ascender el humo, entonces, en forma figurada, ascendía la ofrenda hasta Elohim. Eso demostraba que la ofrenda había sido aprobada. La palabra holocausto viene del griego y significa lo que se quema todo. Es completamente quemado. Es una buena traducción para tener la comprensión. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo ofrecerá y lo convertirá todo en humo sobre el altar. Es una ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Esto está en Vayikra 1, en el 13, y también en el capítulo 8. Aquí aparece también otra expresión, ofrenda encendida. O sea, son las distintas maneras en las que se pueden encontrar estas palabras dentro de las escrituras, ¿no es cierto? Y esto es Isha y deriva de Eshdat. Recuerdan, ¿no es cierto?, que esta palabra Eshdat a su vez deriva de Esh, que quiere decir fuego, de la cual proviene esta Eshdat, ¿no es cierto?, que aunque que es la ley de fuego, ¿sí?, que aunque suena igual, se escribe ligeramente diferente. Esta palabra ya la conocemos porque significa justamente la ley de Yahweh, la ley de fuego. No debemos confundir tampoco Isha con Isha, que son igualitas prácticamente, ¿no es cierto? Son esas palabras que se escriben igual y suenan igual, que a nuestros ojos pueden parecer iguales y tienen sonido similar, pero se escriben ligeramente diferentes en hebreo. Este segundo Isha que estoy mencionando es mujer, ya lo conocemos, entonces pueden llegar a ser muy parecidas, pero no son la misma palabra. Esta ofrenda encendida aparece muchas veces en las escrituras, pero la gran mayoría aquí en Vayikra, justamente, y refiriéndose al holocausto. Shalom, Blanca, Adriana, bienvenidas. Características del olá. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los animales. Vayikra 1 habla de diferentes categorías de holocaustos. Tenemos un macho del ganado vacuno en el pasuk 3, una oveja o una cabra del rebaño en el 10, o una tórtola o palomino de las aves en el pasuk 14. Las ofrendas de estas 3 categorías son de distintos tamaños dependiendo de varios factores. En primer lugar, conforme al aprecio que tiene el oferente y su capacidad, evidentemente. Y sabemos que nuestra capacidad, o sea, la prosperidad que podamos llegar a tener, se deriva de una vida de obediencia, ¿no es cierto? Porque eso es lo que Abba prospera. El tamaño del holocausto, entonces, dependía del aprecio que esta persona tuviera por el Padre, se conformaba a ese afecto que quería expresar. Tal vez apreciemos mucho la ofrenda, pero puede ser que no tengamos la capacidad de preparar una ofrenda grande, un novillo, ¿sí? Sino solamente una ofrenda pequeña, una tórtola, un palomino. Tal vez eso suele suceder cuando recién nacemos, nosotros, si somos jóvenes creyentes y tenemos mucho entusiasmo y queremos preparar elefantes si pudiéramos, y la verdad es que no estamos en la capacidad de preparar absolutamente nada. Esto, por supuesto, no significa que Mashiach como holocausto sea de diferentes tamaños, no tiene nada que ver. En sí mismo, Mashiach es siempre igual, si no existe una cosa como un Mashiach grande, un Mashiach pequeño, ¿no es cierto?, un Mashiach mediano. No obstante, en términos de nuestra experiencia, el tamaño de Mashiach sí varía, pero eso es relativo a nuestra experiencia. Conforme a esa experiencia, Mashiach puede ser un holocausto pequeño o uno grande. Por ejemplo, conforme a la experiencia de Shaul, Mashiach era un holocausto grande, un novillo, peso cuando estuvo al final, porque en el principio él también no tenía tampoco una gran experiencia. Entonces él llegó a tener una gran experiencia de Mashiach y su holocausto fue mayor. En ese sentido es que varía, que se puede apreciar esta variación de tamaño, que de por sí es la más evidente
evidente porque es visible, ¿no es cierto?, entre las diferencias de estos animales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en sí mismo, Mashiach es el mismo, pero conforme a nuestra experiencia, lo que nosotros vivenciamos de él, puede ser de diferentes tamaños. En segundo lugar, es capaz de moverse y actuar según su propia voluntad. Todos los holocaustos eran animales vivos que eran capaces de moverse, ir y venir, ¿no es cierto? Y tenían su propia voluntad también, a pesar de que estuvieran esclavizados a sus amos de cualquier manera, son animales que hacen las cosas por su cuenta. Esto indica que un holocausto tiene que ser algo que posea vida. Básicamente, ¿sí? Esto va más allá de necesitar sangre porque es un símbolo de que los hombres caídos, o sea, los hombres muertos, no pueden ofrecerse a sí mismos, ¿sí? Una persona muerta no puede ser obediente a Elohim. Acá tenemos por qué estos animales son todos animales pacíficos, son todos animales que son domesticables, justamente por eso trabajan para el hombre y que tienen, a pesar de la gran fuerza que pueda tener un toro, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen un carácter sumiso, justamente, ese es el símbolo que está aquí colocado, ¿no es cierto? Porque están representando a Mashiach en su oferta, en su ofrenda voluntaria. Él sí se ofreció voluntariamente, entendiendo todo lo demás. Estos animales no se ofrecieron voluntariamente, pero aún así se demuestra por el hecho de que no ejercen lucha al ser llevados al matadero. Eso era lo que estaban tratando de simbolizar el Padre. Entonces, una persona muerta no puede ser obediente a Elohim, solo una persona viva puede serlo. Sin embargo, para obedecer a Elohim se requiere que la persona se someta, no, y se sujete a la voluntad de Yahweh, ¿sí? Entonces, a fin de que Mashiach pudiera ser un holocausto para Elohim, él tenía que ser una persona viviente y con una voluntad también férrea, una firme voluntad, pero esa voluntad tenía que estar sujeta a la voluntad de Elohim también. La mejor manera de ser protegidos, entonces, evidentemente, es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de otro, ¿no es cierto? Esto se aplica especialmente a los jóvenes. La mejor manera en que un joven puede estar protegido es que tenga una voluntad subyugada, y eso lo vemos clarísimamente en el caso de hijos y padres, ¿no es cierto? Ya que la voluntad del Adón estaba sujeta a la voluntad de Elohim, él fue resguardado y protegido en su perfección, sin defecto alguno, y él pasó por toda la prueba. Pueden decir, pero él tuvo que morir. Eso era parte de la prueba, nada más. Nosotros lo podemos tomar como algo terrible y terminal, y sin embargo Yeshua fue resucitado, por lo tanto no fue ni tan terrible ni tan terminal, o sea, de hecho no era terminal, y lo que él obtuvo como premio fue muchísimo mayor de lo que había entregado. Entonces, una vida capaz de conducirse y actuar por su propia voluntad es una vida que se puede contaminar. Si a medida que el Adón Yeshua vivió y se movió por la tierra, él jamás tuvo defecto alguno. Porque su voluntad siempre estuvo sujeta a la voluntad de Elohim. Si tuviéramos esa perfección que Mashiach tiene, y hoy la tenemos solo en parcialidad, obviamente, estaríamos de esa manera también sin contaminarnos. La forma entonces para evitar al máximo la contaminación es estar sujetos a la voluntad del Padre en todas las cosas. Si Él lo desea, es nuestro deseo. Si Él no lo desea, tiene que dejar de ser nuestro deseo. En tercer lugar, tiene que ser capaz de derramar sangre, ¿no es cierto? Aunque el holocausto no tiene como finalidad redimir, hace expiación a favor de quien lo ofrece, dice en Vayikra 4, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada para que sea aceptable en su favor en expiación por él. Por esta razón, el holocausto tiene que ser una ofrenda de una vida poseedora de sangre, eso es básico, que pueda ser derramada, ¿no es cierto? Todo animal del ganado, rebaño o de las aves tiene esa sangre y por eso son aptos. La sangre es necesaria para obtener el perdón. Así que aquí vemos que tiene que ser un animal que tenga sangre, pero además tiene que tener características específicas de ser sumiso, no cualquier animal sirve. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice Ibrí 9. Tiene que ser fuerte y joven. El holocausto tenía que ser un animal bien
firme, ¿no es cierto?, fuerte, para estar lleno de fuerza y frescura sin ninguna señal de debilidad o de vejez. En Vallicra 1 el macho representa fuerzas, ¿no es cierto?, y el hecho de que fuese joven representa lozanía, frescura. En un sentido espiritual, Mashiach era macho, lleno de fuerzas, y también era joven, estaba lleno de energía, ¿no es cierto? Él era fuerte y lozano, aunque Mashiach es longevo, porque es el anciano de día, ¿no es cierto? Nunca envejece, no tiene nada de joven en lo que nosotros nos imaginamos. Él siempre es fuerte y es siempre joven. En él no hay ni debilidad ni vejez. Tiene también que ser sin defecto, evidentemente, ¿no es cierto? Eso significa que no podía tener ninguna tacha, mancha, defecto, nada. Como holocausto, Mashiach no lo tiene. La sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice que Aleph en el capítulo 1. Así que, y también dice en Ibrín, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. El segundo punto que vamos a tocar es el hecho de que el animal es ofrecido a la entrada de la tienda de reunión. Primer lugar, en el atrio del tabernáculo. Si el holocausto es ofrecido a la entrada de la tienda de la reunión, ¿sí? O sea, en el atrio del tabernáculo, y el atrio representa la tierra. Es aceptado delante de Elohim. El holocausto es ofrecido sobre el altar que está en el atrio, no está dentro, no nos olvidemos, era aceptado delante de Yahweh, es ofrecido delante de él. El altar representa el madero, ya sabemos, el madero en el que Mashiach se ofreció estaba en la tierra, pero él se ofreció delante de Elohim, él no se ofreció en la tierra, ¿no es cierto? Él se ofreció en la tierra y fue aceptado por Elohim y delante de él. En tercer lugar tenemos el otro punto, que es el oferente. Entonces ya tenemos el sacrificio, tenemos el lugar, ahora vamos a hablar del que ofrece el oferente. Lo primero que debe hacer es poner su mano sobre la ofrenda. Vallicra 1.4 dice, pondrá su mano sobre la ofrenda del holocausto, cuál será aceptado a favor suyo para hacer expiación por él. El oferente no solo tenía que traer la ofrenda, sino también colocar su mano sobre esta ofrenda. Según las escrituras, la imposición de manos siempre significa identificación, unión, no significa sustitución, ¿sí? Poner nuestras manos sobre la ofrenda significa que somos uno con la ofrenda, que ella es uno como nosotros, no que yo me transformo en ella y ella se transforma en mí. No hay sustitución, hay identificación. Por lo tanto, la imposición de manos une a ambas partes, pero no la sustituye, ¿sí? Por eso los animales eran sustitutos parciales en su momento, ¿no es cierto? Eran imperfectos. Solo Yahshua realizó la sustitución plena. Y esa sustitución la sustitución plena y esa identificación continúa sucediendo en nuestro interior a la medida en que nos mezclamos con él. Al poner nuestras manos en Mashiach como nuestro holocausto, también somos unidos a él, pero esta vez la sustitución es completa. Nosotros entramos en él y llegamos a ser uno, y esa unión, esa identificación indica que todas nuestras debilidades, deficiencias, fallas, defectos son llevados por él y que todas sus virtudes llegan a ser nuestras. Ese es el intercambio que nosotros logramos al creer en Mashiach verdaderamente, y entonces nosotros recibimos a Mashiach en el nuevo hombre y entregamos nuestro viejo hombre para que sea clavado en el madero, ¿sí? Esto no es un intercambio, sino una unión, y es una mezcla. Tal vez nos percatemos de que no somos aptos y de que somos un caso perdido, si esta es nuestra verdadera condición. Pero cuando ponemos nuestras manos sobre Mashiach, nuestros defectos son llevados por él y sus cualidades, sus virtudes llegan a ser nuestras. Además, en un sentido espiritual, en virtud de esa unión, él se hace uno con nosotros y vive en nosotros y nosotros vivimos en él. Al vivir en nosotros, él repite en nosotros la vida que llevó en la tierra, esa vida de holocausto. Él fue un holocausto permanente. En nosotros mismos no podemos llevar esta clase de vida, no da, ¿sí? Pero él sí puede vivirla en nosotros, basta que se lo permitamos. Al poner nuestras manos
sobre él, lo hacemos uno con nosotros, nos hacemos uno con él, ¿sí? Y de esta manera él repite en nosotros la misma vida que él llevó. Él puede hacerlo, él tiene el poder, basta que lo dejemos. La imposición de nuestras manos sobre Mashiach como holocausto no simplemente tiene que ver con una identificación, sino que también guarda relación con la expiación o propiciación. La palabra propiciación significa que se da solución a los problemas que nosotros tenemos con Elohim y que Elohim tiene con nosotros. Hay un conflicto acá y necesita haber una solución. Esa solución propicia que las partes se acerquen nuevamente. Poner nuestras manos sobre Mashiach no solamente nos hace uno con él, sino que también resuelve nuestros problemas, porque él no tiene problemas con Yahweh, y Yahweh no tiene problemas con Yeshua. Por lo tanto, al estar nosotros en Yeshua, dejamos de tener esos problemas que teníamos con el Padre, ¿sí? Anteriormente teníamos problemas con Elohim y él tenía problemas con nosotros, y no podíamos encontrarnos de forma alguna, por más que quisiera, él quisiera, porque nosotros no queríamos, pero él nos viene a buscar. Pero Mashiach hizo propiciación por nuestra situación ante Elohim y se ocupó de todos esos problemas. Ahora simplemente necesitamos poner nuestras manos sobre él. Una vez que ponemos nuestras manos sobre Mashiach, los problemas que existan entre Elohim y nosotros quedan resueltos, quedan absolutamente resueltos, porque el canal que nos une es Mashiach. Por lo tanto, la imposición de nuestras manos sobre el holocausto también tiene como finalidad la propiciación. Luego, el oferente degüella la ofrenda delante de Yahweh. Sí, dice en el Pasuk 5, lo degollará delante de Yahweh. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre y la rociarán sobre el altar y alrededor del mismo, el cual está a la entrada de la tienda de reunión. La ofrenda entonces será degollada para que la sangre fuera derramada y así de esa manera hubiera perdón. Y esa sangre era rociada en el altar y alrededor del mismo, sí, a fin de que Elohim aceptara la ofrenda incinerada sobre el altar. Luego tenía que desollar la ofrenda, decía en el Pasuk 6, tiene que ser desollada y cortada en trozos. Mashiach, que es nuestro holocausto, sufrió esta clase de maltrato, por supuesto, de manera espiritual. Él fue desollado y fue cortado en trozos. Esto simboliza la exposición de la carne. La piel es el vestido de la carne, ¿no es cierto? Cuando el hombre cayó, percibió que estaba desnudo. En verdad lo que notó es que ya no tenía su cobertura de luz, o sea, no tenía el vestido que llevaba antes, esa cobertura de justicia y de pureza que tenía. Actualmente todos los hombres estamos desnudos, o sea, por más que nos vistamos, nos pongamos ropas, son todas ropas de higuera, ¿sí? Con excepción de quienes, los que hemos nacido de nuevo, obviamente, y hemos recibido el vestido de parte de Yeshua con esas vestiduras de lino que deberíamos usar más seguido, ¿no es cierto? Que son los actos de justicia de los Kadoshim realizados en su nuevo nombre, esos actos de justicia que el Padre preparó de antemano para que nosotros anduviéramos por ellos, o sea, que ese vestido es vestirnos de Yeshua, literalmente, no quiere decir, bueno, tengo que ponerme a hacer cosas buenas y me hago una lista con acciones positivas. No, no se trata de eso. Se trata de vestirnos de Yeshua, y las buenas acciones son las que Yeshua va a hacer en nosotros, en esa mezcla. Justamente, y que vamos a hacer las cosas que Yeshua tiene en la cabeza, no las cosas que a nosotros se nos ocurren. No se trata de andar haciendo nada que Yeshua no nos indique, por muy bueno que pueda parecer y por muy bueno que pueda ser en sí mismo, ¿no es cierto? Pero sin Yeshua no nos sirve. Entonces, los hombres realmente que no han recibido a Yeshua, por el contrario, permanecen desnudos, y esa es la realidad de este planeta, por lo cual se hacen tapaderas de hojas de higuera, ¿sí? Que simbolizan las obra de justicia propia. Simbólicamente en el animal era desollado, el animal, era desollado para demostrar que su justicia propia no le era suficiente cobertura para su expiación. O sea, eso es sacarle esa vestimenta que lo estaba cubriendo porque ya no tenía cobertura. El ser desollado indica la entrega de Mashiach de su vestido, ¿sí? Que en su caso fueron una humanidad y justicia propia perfecta, porque en su caso, él vivió de forma perfecta. Entonces, esa carne
estaba en perfectas condiciones, no tenía manchas. Él fue el único que pudo tener justicia propia en la carne, ¿sí? Y por eso fue el único capaz de hacer expiación por la humanidad. Para ser entregado en el madero como hombre y ser hecho pecado, debía quitarse su vestimenta de justicia, que en él, aun siendo en la carne, aun cuando estuvo viviendo en la carne, era perfecta, ¿sí? Él la entregó por su propia voluntad, y el ser cortado en trozos es también símbolo del quebrantamiento de esa carne. Mashiach estaba dispuesto sin reserva alguna a dejar que todo su ser fuese quebrantado. Como nuestro holocausto, Mashiach con toda su vida e historia fue cortado en trozos. Así que veamos todas estas acciones que él hizo para traernos la salvación y entendamos que cuando nosotros colocamos la mano sobre él, tenemos que estar absorbiendo esa forma de ser que él tuvo, porque nosotros también tenemos que estar dispuestos hasta el fin a ser quebrantados, desollados, cortados en trozos. Si Mashiach no fuese nuestro holocausto, nosotros tendríamos que sufrir la muerte nosotros mismos, ser desollados nosotros, o sea, despojados de nuestra falsa cobertura, esa cosa que dice que la ley de fuego quemará y arderá como paja y hojas, ¿no es cierto? Y también ser cortados en trozos. Tenemos que tener esto presente cada vez que ofrezcamos a Mashiach a Elohim como holocausto, y también debemos tener presente que él fue inmolado, despojado de su expresión externa y cortado en trozos, y esa expresión externa de la cual él se despojó para revestirse de pecado, porque él cargó con todos los pecados, era perfecta. Él no tenía por qué haber hecho eso. Todos estos sufrimientos eran necesarios para que Mashiach hiciera la voluntad de Elohim. Mashiach hizo la voluntad de Elohim al ir al madero para ser inmolado, desollado y cortado en trozos. Por eso, para traer a la realidad lo que simboliza poner nuestras manos sobre él, debemos identificarnos con él en ese sacrificar nuestra carne. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Gritamos, lloramos y pataleamos. Él se sacrificó en su perfección, y nosotros en esta porquería que tenemos nos quejamos y reclamamos, ¿sí? Nosotros debemos también cortar en pedazos nuestra carne, pasarla por la prueba del fuego, que la quemará por completo. Eso es lo que, sin que lo entendamos, estamos pidiendo todo el tiempo. Estamos todo el tiempo rogando, por favor, perfecciónanos. Bueno, hay que sacar esa cosa y quemarla. Está muy simple. Estas son las pruebas de la justicia de Yahweh, esas obras que él preparó de antemano y que debemos atravesar para cortar nuestra carne, como Mashiach lo hizo primero. Por supuesto, esto no es para nuestra redención, que quede claro, porque acá no hay redención, ¿sí? Eso ya lo cumplió Yeshua. Lo hacemos como parte del ejercicio al que se nos pide que nos sometamos, y a fin de ser conformados a su imagen y semejanza. Esto forma parte de la santificación y no de la salvación. Si nos damos cuenta de que necesitamos a Mashiach como nuestro holocausto, vamos a sentir la necesidad de orar como es debido. La oración apropiada simplemente consiste en poner nuestras manos sobre el Adón. No debemos orar diciendo, Adón, ten misericordia de mí, haz esto por mí, haz esto por mí. No, esta clase de oración es muy objetiva, todavía tiene mucho de nuestro yo natural. Tenemos que poner nuestras manos sobre el Adón a fin de ofrecer una oración subjetiva. En esa oración necesitamos identificarnos con él plenamente, identificarnos en la obra que él realizó y estar dispuestos a someternos plenamente. Siempre que mediante la oración subjetiva ponemos nuestras manos en Mashiach, entonces el Ruach vivificante, que es Mashiach mismo, sobre quien pusimos nuestras manos, comenzará inmediatamente a moverse y operar dentro de nosotros para vivir en nosotros una vida que sea apta para el holocausto. Vamos a ir más a fondo en estos puntos en su momento. Hay más charlas acerca de este asunto. Bueno, habiendo ahora terminado, chicos, me dan unos minutos para editar y nos encontramos en el Meet en breve. Shalom a todos.